Bueno amigos, continuamos con la lectura del libro La Esfinge de los Hielos. Capítulo 15. El islote Bennett. La Hambrain, después de haber flanqueado unas 800 millas, pasado el círculo polar, estaba pues a la vista del islote Bennett. La tripulación tenía gran necesidad de descanso, pues durante las últimas horas se había extenuado remolcado la goleta con los botes por una mar en calma. Así es que se dejó el desembarco para el día siguiente, y yo me retiré a mi camarote. Esta vez ningún murmullo turbó mi sueño, y a las 5 estaba en el puente. No hay que decir que James West había tomado todas las precauciones que exigía una navegación por estos parajes sospechosos. La más severa vigilancia reinaba a bordo. Los pedreros estaban cargados, las balas y cartuchos dispuestos, los fusiles y pistolas preparados, las redes de abordaje en disposición de ser izadas. Se recordaba que la James había sido atacada por los insulares de la isla Salal. Nuestra goleta se encontraba entonces a menos de 60 millas del teatro de aquella catástrofe. La noche se había pasado sin alarma. Al alba no se veía una embarcación en las aguas de la Hambrain, ni un indígena en la playa. El sitio parecía desierto y por lo demás el capitán William Guy no había visto allí huella de seres humanos. En el litoral no se distinguía ni viviendas ni humareda que indicase que el islote Bennett estuviese habitado. Lo que vi de este islote fue, tal como lo indica Arthur P.M., una base rocosa de 1 legua de circunferencia y de tal aridez que no se percibía el menor indicio de vegetación. Nuestra goleta estaba anclada con una sola ancla a 1 milla al norte. El capitán Lenguy me hizo observar que no había error posible sobre este sitio. Señor Jorlin, me dijo, ¿ve usted aquel promontorio en dirección nordeste? Sí, capitán. ¿No está formado por un amontonamiento de rocas que semejan balas de algodón? En efecto, y tal como se dice en la narración de Arthur P.M. No nos resta, pues, más que desembarcar en este promontorio, señor Jorlin. ¿Quién sabe si en él encontraremos algún vestigio de los tripulantes de la James, en el caso en que hayan conseguido huir de la isla Salal? Una palabra solamente sobre la disposición de espíritu en que todos estábamos a bordo de la Hambrain. A algunas encabladuras estaba el islote sobre el que Arthur P.M. y William Guy había puesto la planta 11 años antes. Cuando la James llegó a él, no se encontraba ella en condición muy favorable, porque el combustible empezaba a faltarla y los síntomas del escorbuto se manifiestan en la tripulación. Por el contrario, a bordo de nuestra goleta la salud de los marineros era excelente y si los reclutados últimamente se quejaban entre ellos, los antiguos se mostraban llenos de celo y de esperanza, en plena satisfacción de estar tan cerca del fin que se proponían. Se adivina cuáles debían ser los pensamientos, deseos e impaciencia del capitán Lenguy. Devoraba con los ojos el islote Bennett. Pero había un hombre cuya mirada se fijaba allí con más obstinación. Este era Hun. Desde el anclaje, Hun no se había echado sobre el puente como acostumbraba, ni para dormir un par de horas. De codos sobre la baranda de estribor, cerraba su boca, arrugaba la frente, no había abandonado aquel sitio, y sus ojos no se habían apartado ni un instante de la ribera. Recuerdo que el nombre de Bennett es el del socio del capitán de la James, y que en honor suyo fue dado a la primera tierra descubierta en esta parte de la Atlántida. Antes de abandonar la Hambrain, Lenguy recomendó al lugarteniente que ejerciese una minuciosa vigilancia, recomendación de la que James West no tenía necesidad. Nuestra exploración no debía exigir más que mediodía. Si por la tarde la canoa no había vuelto, se enviaría otra embarcación en su búsqueda. Ten también cuidado con nuestros reclutados, añadió el capitán Lenguy. No tenga usted inquietud ninguna, capitán, respondió el lugarteniente. Y puesto que necesita usted 4 remeros, escójalos entre los nuevos. Serán 4 malas cabezas menos a bordo. El aviso era sabio.
pues bajo la deplorable influencia de Hernet, el descontento de sus compañeros de la Falkland tendía a ir en aumento. Dispuesta la embarcación, 4 de los nuevos se colocaron en ella en la proa, y Hun en el timón. El capitán Lengui, el contramaestre y yo nos sentamos en la popa, todos bien armados, y nos dirigimos al islote. Media hora después habíamos dado vuelta al promontorio, que visto de cerca no presentaba más que un amontonamiento de rocas redondas. Allí se abría la pequeña bahía en cuyo fondo había acostado los botes de la James. Hacia esta bahía nos dirigió Hun. Se podía fiar en su instinto. Maniobraba con notable precisión entre las puntas rocosas que emergían aquí y allá. Parecía conocer el terreno. La exploración del islote no podía ser de larga duración. El capitán William Guy le había consagrado solamente algunas horas, y si existía algún indicio de su presencia, no escaparía a nuestras pesquisas. Desembarcamos en el fondo de la bahía, sobre piedras tapizadas de un fino liquen. La marea decrecía ya, dejando al descubierto el fondo de la playa, de una arena sembrada de puntos negruzcos semejantes a gruesas cabezas de clavos. El capitán Lengui me hizo notar sobre el arenoso tapiz gran cantidad de moluscos de forma oblonga, de una largura que variaba entre 3 y 18 pulgadas, y el grueso de los cuales era de 3. Los unos descansaban sobre su costado, los otros se arrastraban para buscar el sol y alimentarse con esos animalejos que producen el coral. En efecto, en 2 o 3 sitios observé varias puntas de un banco en formación. «El molusco», me dijo el capitán Lengui, el conocido con el nombre de escombro de mar, muy apreciado por los chinos. Si llamó la atención de usted sobre él, es porque la James visitó estos parajes con la intención de hacer provisiones de estos animales. ¿No habrá usted olvidado que mi hermano convino con Tolwit, el jefe de la isla Salal, mediante la entrega de algunos centenares de pículs de estos moluscos, que fueran construidos cobertizos cerca de la costa, donde 3 hombres debían ocuparse en la preparación de este producto, mientras la goleta continuaba su campaña? En fin, recordará usted en qué condiciones fue atacada y destruida. Sí, recordaba estos detalles como cuanto Arthur B. M. da respecto a este molusco, el Gastepeda pulnofira de Cuvier. Semeja a una especie de gusano de oruga, sin caparazón ni patas, únicamente provisto de anillos elásticos. Una vez recogido de la arena, se les abre, se les despoja de sus entrañas, se les lava, se les cuece, se les entierra durante algunas horas y enseguida se les expone al calor del sol. Luego, una vez secos y acondicionados, se les expide a China, muy estimados en los mercados del Celeste Imperio, tanto como los nidos de golondrina, considerados como un fortificante, son vendidos hasta a $90. El picul 133 libras y media, no solamente en Canton, sino en Singapur, Batavia y Manila. Una vez que llegamos a las rocas, dejamos 2 hombres al cuidado del bote, y acompañados de los otros 2, el capitán Lengui, el contramaestre, Hun y yo nos dirigimos al centro del islote Bennett. Hun marchaba a la cabeza, siempre silencioso, mientras que yo cambiaba algunas palabras con el capitán y el contramaestre. Hubiérase dicho que Hun nos servía de guía, y no pude impedir ciertas observaciones respecto a ello. Poco importaba después de todo. Lo esencial era no volver a bordo sin haber hecho un reconocimiento completo. El suelo que pisábamos era extremadamente árido, impropio para todo cultivo. No podía suministrar recurso alguno, ni aun a salvajes. ¿Cómo vivir allí donde no se produce más plantas que una especie de higuera de indias espinosas, con la que no se hubiera satisfecho ni los más rústicos rumiantes? Si después de la catástrofe de la James, William Guy y sus compañeros no habían tenido más refugio que este islote, el hambre les habría matado desde largo tiempo antes. Desde el montículo colocado en el centro del islote, nuestra mirada pudieron abarcar a este en toda su extensión. Nada por ninguna parte,
pero tal vez se conservaban huellas del pie humano, resto de hogares o cenizas, ruinas de casas. En fin, pruebas materiales de que algunos de los tripulantes de la James había estado allí. Y deseoso de comprobarlo, resolvimos seguir el perímetro del litoral desde el fondo de la bahía en que la nave había acostado. Al bajar del montículo, Hunt se puso al frente como si estuviera convenido que él nos guiara. Lo seguimos. Se dirigió a la extremidad meridional del islote. Llegado a la punta, Hunt paseó su mirada en torno, se bajó y con la mano mostró en medio de las piedras esparcidas una pieza de madera medio podrida. «Lo recuerdo», exclamé. «Arthur Pym habla de este madero, que parecía haber pertenecido a la roda de una embarcación con huellas de esculturas, entre las que mi hermano creyó descubrir el dibujo de una tortuga», añadió el capitán Lengui. «En efecto», dije yo, «pero este parecido fue puesto en duda por Arthur Pym. No importa, puesto que esta pieza de madera está aún en el mismo sitio indicado en la relación. Débese deducir que desde la escala de la James nadie ha venido al islote Bennet. Creo que perderemos nuestro tiempo buscando vestigios. Únicamente en la isla Salal es donde podemos hacer algo». «Sí, en la isla Salal», respondió el capitán Lengui. Volvimos en dirección a la bahía, costeando junto al terreno que dejaba libre la marea. La rocosa orilla. En diversos sitios se dibujaban bancos de coral. Respecto al escombro de mar, era tan abundante que nuestra goleta hubiera podido embarcar un cargamento completo. Hunt, al frente, silencioso, no cesaba de andar, con los ojos fijos en el suelo. Cuando nuestras miradas se extendían, no disgustábamos más que la inmensidad desierta al norte. La Hambrain mostraba su arboladura balanceada por una ligera brisa. Al sur, ninguna señal de tierra, y en todo caso no la de la isla Salal, que hubiéramos podido advertir en aquella dirección, puesto que su yacimiento la colocaba a los 1 grado 30 minutos de arco en el sur, o sea, 30 millas marinas. Lo que restaba por hacer después de haber recorrido el islote sería volver a bordo y aparejar sin dilaciones con rumbo a la isla Salal. Remontamos entonces las playas del este. Hunt, que iba unos 10 pasos delante, detúvese bruscamente y nos llamó con ademán precipitado. En un instante estuvimos a su lado. Si Hunt no demostró sorpresa alguna con motivo de la pieza de madera de que he hablado, su actitud cambió al arrodillarse ante un pedazo de tabla carcomida, abundada sobre la arena. La tocaba con sus enormes manos, la palpaba como deseoso de sentir su aspereza, buscando en la superficie algunas rayas que podían ser muy significativas. Aquella tabla de encina, de 5 a 6 pies de largo y 6 pulgadas de anchura, debía de haber pertenecido a una embarcación de grandes dimensiones, tal vez a un navío de varios centenares de toneladas. La pintura negra que en otra época la cubría había desaparecido. Bajo la especie de costra formada por la intemperie, parecía provenir de la popa de un barco. El contramaestre lo hizo notar así. Sí, repitió el capitán Lengui. Formaba parte de una tabla de popa. Hunt, siempre arrodillado, movía su gruesa cabeza en señal de asentimiento. Pero, dije yo, esta tabla no ha podido ser arrojada al islote Bennet, sino después de un naufragio. Es preciso que las contracorrientes la hayan encontrado en alta mar, y... si fuera... exclamó el capitán Lengui. Ambos habíamos tenido la misma idea. ¿Cuál fue nuestra sorpresa, nuestro estupor, nuestra indecible emoción cuando Hunt nos mostró 7 u 8 letras escritas sobre la tabla, no pintadas sino grabadas, y que se sentía bajo los dedos? Fácil no fue reconocer las letras de 2 nombres dispuestas en 2 líneas de este modo: Anne Lee e Paul. La James de Liverpool, la goleta mandada por el capitán William Guy. ¿Qué importaba que el tiempo hubiese borrado las otras letras? Lo que quedaba no era suficiente para indicar el nombre del navío
y de su puerto de atraque? La James de Liverpool. El capitán Lengui había cogido la tabla entre sus manos y apoyó en ella los labios mientras con una gruesa lágrima caía de sus ojos. Era uno de los restos de la James, uno de aquellos que la explosión había dispersado y llevado allí, ya por las contracorrientes, ya por un témpano. Yo, sin pronunciar palabra, dejaba que se calmase la emoción del capitán Lengui. Respecto a Hun, nunca había visto que de sus ojos se escapase mirada tan resplandeciente mientras observaba el horizonte del sur. El capitán se levantó. Hun, siempre en silencio, colocó la tabla sobre su espalda y continuamos nuestro camino. Terminada la exploración del islote, nos dirigimos apresuradamente al sitio en que la canoa había quedado y a las 2:30 de la tarde estábamos a bordo. El capitán Lengui quiso prolongar la estancia en aquel punto hasta el siguiente día, con la esperanza de que se establecieran los vientos del norte, lo que era de desear, pues no se podía pensar en remolcar la Hambrain con sus embarcaciones hasta la isla Salal. Aunque la corriente ayudase, no hubieran bastado 2 días para aquella travesía de 30 millas. Aparejóse, pues, al despuntar el día. A las 3 de la madrugada empezó a soplar ligera brisa, con lo que se pudo esperar que la goleta tocaría sin gran retraso el supremo objeto de su viaje. A las 6:30 de la mañana, el 23 de diciembre, la Hambrain abandonó el anclaje del islote Bennett, poniendo el cabo al sur. No era dudoso que habíamos recogido un nuevo y afirmativo testimonio de la catástrofe que tuvo por teatro la isla Salal. La brisa que nos empujaba era muy débil, y a menudo las velas desdichadas golpeadas en los mástiles. Por fortuna, un sondaje indicó que la corriente se prolongaba invariablemente hacia el sur, verdad que, dada la lentitud de la marcha, el capitán Lengui no debía ver el yacimiento de la isla Salal antes de 36 horas. Durante aquel día observó muy atentamente las aguas del mar, que me parecieron de un azul menos oscuro que Arthur P.M. Tampoco habíamos encontrado ninguno de aquellos erizos de líneas rojas que fueron recogidos a bordo de la James, y el semejante de ese monstruo de la fauna austral, un animal de 3 pies de largo y 6 pulgadas de alto, con 4 patas cortas y pies terminados en garras de color de coral, cuerpo sedoso y blanco, cola de ratón, cabeza de gato, orejas de perro y dientes rojos. Por lo demás, yo siempre consideré gran parte de estos detalles como sospechosos y únicamente debido a un exceso de imaginación. Sentado en la popa con el libro de Edgar Poe en la mano, yo leía, no sin advertir que Hun, cuando su servicio le llamaba cerca de donde yo estaba, me miraba con singular obstinación. Precisamente estaba yo en el final del capítulo 17, en el que Arthur P.M. se reconocía responsable de los tristes y sangrientos sucesos que fueron el resultado de sus consejos. Él fue, en efecto, quien venció las dudas del capitán Lengui, arrastrándole a aprovechar una ocasión tan tentadora para resolver el gran problema relativo a un continente artántico. Por lo demás, aceptando esta responsabilidad, no se felicitaba de haber sido la causa de un descubrimiento y haber servido en alguna forma para poner ante los ojos de la ciencia uno de los más entusiasmadores secretos que jamás hayan atraído su atención. Durante aquel día vimos gran número de ballenas, igualmente innumerables albatros, con el vuelo siempre hacia el sur, témpanos ninguno. Por encima de los extremos límites del horizonte no se distinguía ni aún la reverberación del blin de los icefields. El viento no marcaba tendencia a refrescar y algunas brumas velaban el sol. Eran las 5 de la tarde cuando los últimos perfiles del islote Bennett se borraron. Qué poco camino habíamos hecho desde la mañana. La brújula observaba de continuo, no daba más que una insignificante variación, lo que confirmaba la relación de Edgar Poe. Diversos sondajes no nos dieron fondo, por más que el contramaestre emplease sonda de 200 brazas. Era una suerte que la dirección de la corriente permitiese a la goleta adelantar poco a poco hacia el sur.
con velocidad de media milla solamente. Desde las 6 el sol desapareció tras la opaca cortina de las brumas, más allá de la que continuó describiendo su larga espiral descendente. La brisa no se dejaba sentir, contrariedad que no soportábamos sin vivísima impaciencia. ¿Qué hacer si estos retrasos se prolongaban, si el viento cambiaba? Aquella mar no debía de estar al abrigo de las tempestades, y una borrasca que arrojase la goleta hacia el norte hubiera ayudado el juego de Herner y de sus compañeros, justificando hasta cierto punto sus quejas. No obstante, pasada la medianoche el viento refrescó y la Hambrain pudo avanzar una docena de millas. Al siguiente día, 24, el punto dio 83 grados 2 minutos de latitud y 43 grados 5 minutos de longitud. La Hambrain se encontraba pues a 18 minutos de arco del yacimiento de la isla Salal, o sea, menos de un tercio de grado o 20 millas. Por desgracia, desde el mediodía el viento no nos ayudó. No obstante, gracias a la corriente, la isla Salal fue señalada a las 6:45 de la tarde. Desde que el ancla fue enviada a fondo, se extremó la vigilancia. Los cañones estaban cargados, los fusiles al alcance de la mano, las redes de abordaje dispuestas. La Hambrain no corría el riesgo de ser sorprendida. Todos los ojos vigilaban a bordo, particularmente los de Hunt, que ni por un instante se apartaron del horizonte de la zona austral. Bueno amigos, hasta aquí llegó el capítulo 15 del libro La Esfinge de los Hielos de Julio Verne. Recuerde que en Spotify me encuentran como Leer para Viajar y en YouTube como Deporte y Cultura JB. Gracias por escucharme. Hasta la próxima.